¿En cuántas provincias? En tantas. Sí, muchas provincias. Y bueno, y han ido rankeando algunos temas en particular y ahora, bueno, vamos a estar hablando de ellos. Uno es cotidianeidad. La autoestima. Y la autoestima. Soy todo oídos. Somos. ¿Cómo estás, Cari? Estamos. En este invierno que no termina de irse y este verano que no termina de llegar, esta primavera. Una transición es esta, sí, sí. Media gris encima, porque no termina de salir el sol. Sí. Bueno. Es enfocarnos y revisarnos desde lo cotidiano. Enfocarnos y revisarnos desde lo cotidiano es vital a la hora de trabajar nuestra autoestima. Porque quizás la imagen que más adhiera, que más encaje con autoestima es espacio. Ajá. ¿Cómo llegamos a esas dos palabras juntas? Sería el tema. ¿Cómo llegamos a autoestima y espacio en el mismo lugar? No podemos querer lo que antes no reconocemos como propio. Claro. Un niño o un adulto que por estos avatares de la vida y las circunstancias de niño vivió en un lugar, lo trasladaron y después de adulto le llega la nostalgia por su niñez y recuerda vagamente la cuadra, va a la cuadra y el corazón le late fuerte cuando entre todas las casas reconoce su propia casa. Es ese espacio que habitó, ¿no? Es ese espacio que habitó. Es ese espacio que habitó. Y también yo lo conecto mucho con espacio, Lucila, porque no podemos reconocer como propio nada que no tenga que ver con un proceso propio. Y es ahí donde lo conecto con espacio. Porque una persona en su desarrollo y en su devenir va necesitando de adultos que le vayan dejando espacio. Para reencontrarse con uno, para en el crecimiento. Claro. Espacio en la cama, luego espacio en el cuerpo, espacio en el cochecito, espacio en el Moisés, espacio en el baño para que se bañe solo si quiere y como quiere, espacio en la mesa para que coma como le salga, espacio en la mochila para que el adulto no vaya todo el tiempo a supervisar, espacio en el cuaderno para que aprenda a escribir arriba del renglón, abajo y en la otra hoja del renglón. Mucha de nuestra valía personal está directamente condicionada a cuánto espacio los adultos nos fueron dando mientras crecíamos. El tema no es solo espacio como espacio, es espacio con la mirada del adulto. Sí, claro. Me viene un recuerdo chiquitito, te lo comparto. Tuve la suerte de que mi primera hija conociera a mi abuelo, o sea, ella tuvo a su bisabuelo. Sí. Y mi abuelo, sorprendido de cómo desde bebés yo maniobraba a mi beba, bueno, como lo hacemos en la actualidad. Él tenía la memoria. Sí. Fíjate, por suerte, gracias a Dios, cuánto hemos evolucionado en algunos aspectos, ¿no? Como humanidad. Porque él se acordaba de cómo hasta los 6 meses, no sé, pero ya estos bebés se recontramueven a los 6 meses, por favor. Y sin embargo, él recordaba cómo se los vendaba. Y entonces me hacía el movimiento que, bueno, imagínenselo ustedes que nos están escuchando, eran como los capullitos, antes de ponerse a volar. Sí. Después de la metamorfosis vaya a saber cómo la hacían, totalmente, ¿no? Pobre. Sí. El tema es que todavía esas vendas simbólicas siguen existiendo. En adultos totalmente obsesivos y enfocados, o en adultos con extremadas medidas de higiene, o en adultos con rigurosidad de horario que tiemblen japoneses y alemanes juntos. Lo sabemos, ¿no? O sea, hoy hay vendas que inmovilizan el espacio del niño que están tanto o más presente que antes. De ahí a que yo siempre conecto autoestima con espacio. O sea,
realmente un profundo proceso de requererme, de reapropiarme, de rehabitarme, implica desde lo cotidiano en mi actualidad generar esos espacios que no fui teniendo en mi desarrollo para recuperar procesos que eran míos. Qué interesante, nunca se me hubiera ocurrido hacer esa conexión, abordarlo así. A mí se me ocurrió ahora. Bueno, por eso sos tan brillante. Pienso en los adolescentes que no pueden hacer uso del espacio público como sí lo hicimos nosotras generaciones atrás. Uh-huh. Qué tristeza. Sí, ¿no? Sí. Salir a caminar libremente, esas primeras caminatas, ¿viste? Sí. Por las calles que nos sentíamos tan libres, tan dueños. Bueno, pensemos hoy los adultos en las veredas. Buah. Pensemos en las veredas que ya dejaron de ser espacios propios. De ahí, Lucila, que es vital la calidad, el sabor, el olor de mi cotidianidad para que yo desde mi cotidianidad pueda rastrearme a partir de qué procesos y de qué modo yo me fui construyendo. Porque si yo no puedo rastrearme, no puedo conjeturarme, si yo no puedo entenderme de qué modo yo me fui haciendo como hoy soy, quererme es un eslogan. Y sí, sobre todo cuando en vez de ir haciéndome, me fueron haciendo también mucho. Entonces, si no tenemos ese proceso integral, la autoestima y el me quiero mucho y yo puedo con todo, termina siendo frasecitas hechas. El eslogan. Bueno, ¿y cómo se puede revertir? ¿Qué trabajo hay que hacer? ¿Por dónde habría que bucear, según vos, Karina? Yo acá te diría dos cosas, conciencia y cotidianidad. Es solo desde mi mirada actual integral que yo puedo ir viendo cómo me fui haciendo. Yo creo que es una ingenuidad esto de empezar desde antes hacia ahora. Yo creo que es desde mi actualidad, qué pareja tengo hoy, en qué lugar vivo hoy, qué amigas o no tengo hoy, qué tiempo le dedico hoy a estas amigas, con qué energía vivo lo laboral, cómo es que llegué a lo laboral que hoy tengo, cómo es que yo llego a ser peluquera, cómo llego a ser diseñadora. Es desde el rastrearme desde ahora hasta donde voy pudiendo con mi conciencia, mi percepción, partiendo de la premisa que hablamos en los otros programas, que todo está en el cuerpo. ¿Vos sos consciente, Karina? A ver, te escucha muchísima gente, tenés muchísimos seguidores en muchas provincias, pero ¿cuántas valientes hay que se animan a ponerse a pensar en esto? Porque es un rastrear, como vos decís, es ir adentro, es replantearse, es asumir un montón de cosas. Bueno, pero en tanto y en cuanto no lo hacemos, tampoco somos propietarios de nuestra vida. Porque si seguimos usando la imagen de la casa, es como ir a mi casa, no fijarme si tengo productos de limpieza, no saber qué tengo en la heladera, no revisar el estado de las sábanas. Sí, yo creo que hemos salido perdiendo en las mujeres en esta actualidad, sobre todo con el tema de lo cotidiano. Pienso, ¿no? A ver, no quiero hacer generalidades ni nada de eso, pero los hombres conservan esa cosa cotidiana que les hace bien, que los hace sentir bárbaro, llámese fútbol, canchita de tenis, lo que quieras, tienen el tiempo para eso. Sí, ellos todavía conservan ciertos rituales que también está todo tan siniestramente armado, la tecnología también fue por eso. ¿En qué sentido? Y por ejemplo, antes el taller del mecánico. Sí. Porque bueno, antes era otro folclore arreglar un vehículo. Sí. Yo hasta hace muy poco tiempo atendía a un mecánico en Villa Constitución y él me decía, Karina, hasta hace un par de años, a mí un amigo, un cliente me llamaba a las 3 de la mañana que se paró en tal puente el vehículo y no arranca y podía ir yo y resolverlo. Ahora es tan complejo el tema del motor que de algún modo lo tiene que traer él, de algún modo tiene que llegar acá. Ah, te entiendo. O sea, pero aún así
los hombres lograron conservar ciertos rituales alrededor del cual seguir aunándose. Claro. Bueno, uno de nuestros rituales continúa siendo la peluquería, por ejemplo. La entrada al colegio de nuestros hijos, y volvemos a lo mismo, si es que lo vivimos como un ritual de encuentro con otras madres. Bueno, nuestras abuelas se juntaban en la vereda o en la plaza a sacar los piojos a los hijos. Y era un ritual de encuentro. ¿Allá en Tucumán? Sí, en muchas partes. Tan válido como que nuestras bisabuelas se juntaban a la orilla del río a lavar la ropa. Sí. Hay un instinto de encuentro y una necesidad del estar con el otro. Bueno, Lucila, nos hacemos de un espermatozoide y un óvulo. Sí, sí. O sea, a ver, un espermatozoide llega a un óvulo. No empezamos siendo uno, empezamos dos en uno. Empezamos dos en uno. Hay espacios, a ver, y vos debes conocer también, yo tengo amigas que van a su reunión mensual de jardinería y trabajan la tierra juntas y aprenden, están las que van a cocina, están las que van a samba, zumba. Claro. El tema es vivir, a ver, la clave es poder vivirlo con este grado de conciencia que yo te digo. Sí. La clave es poder legitimar y decretar que esto a lo que yo voy forma parte de mi cotidianidad y es un espacio de encuentro con otros. Sí. Porque si yo lo vivo desde la vereda de mi casa, es una tarea más que tengo que hacer para pasar a la siguiente. Si yo lo vivo desde la vereda de mi casa, voy a ir a bailar zumba, tenga gripe, esté cansada, esté ovulando, no importa cómo esté, porque es una tarea más que tengo que hacer. Pero si decretamos, decidimos y elegimos que va a ser un espacio mío de encuentro con otras hembras, hasta organizo el antes y el después para que sea un encuentro. Verdadero encuentro, sí. Porque en realidad no cambia a dónde vamos, sino desde dónde vamos a dónde vamos. Desde qué lugar interno vamos a dónde vamos. Sí, sí, te sigo. Cotidianeidad. ¿La otra palabra? Espacio. No, y autoestima. Autoestima. Claro, y ahí uno construye la autoestima. Para mí no podemos irnos para atrás, y en esto vuelvo a insistir, yo creo que no es de atrás para ahora, sino es desde ahora para atrás. Que si tuviéramos que apelar a una imagen sería el colador, que la estructura de metal es la cotidianidad, donde la tela abraza todo el arco del colador y va hasta el fondo. Entonces esa tela que abraza todo el colador sería nuestra autoestima y la estructura de metal sería lo cotidiano. Porque es desde el mirarme, el reconocerme, el indicarme, esta soy yo con estos hábitos, con estos modos, con estas pausas, con que todas mis amigas dicen que mis chistes son aburridos, con que todos se quejan que llego tarde, todos se quejan de mi puntualidad, lo que sea. Sin ese reconocimiento a mi ahora, no me puedo sondear para atrás. Y vamos a entendernos cuánto nos queremos a nosotros mismos si cuando en este rastreo hacia atrás podemos ir viendo cuánto espacio tuve para poder abrirme como una flor. Imaginemos que al capullo de la flor, cuando todavía sus pétalos están cerrados, le ponemos la venda. Sí, triste. Sí, claro. Por ahí pienso en el periodo de la niñez, ¿no? Cuando lo cotidiano nos fue cercenado, cuando eso que nos gustaba no nos era dado. Sí, porque sobre todo en la etapa de la niñez, uno no tiene acceso a eso. O sea, estás en una situación estás de a merced de los adultos. A merced. Sos víctima de la circunstancia de los adultos. Por eso es que son tan amargas las lágrimas de los adultos cuando se hace un proceso de cura y lo que se rememora es esa niñez o una mamá de... No necesariamente, ¿no? Puede ser, pero basta con que la mamá haya sido depresiva, el papá alcohólico, que las otras nenas no podían ir a su casa,
o que ella era la que no podía salir o estos adultos que de niños pasaron por múltiples mudanzas. A veces nuestra concepción de lo traumático es muy chiquito y tiene que ver con sangre, ambulancia y pérdida, pero en la niñez lo traumático pasa a ser muchas veces la falta de ese espacio para abrirme. Claro. Y el espacio para abrirme tiene que ver con mi espontaneidad. Tiene que ver con que el niño pueda ir continuando de adentro hacia afuera ese instinto y ese impulso que le emana del cuerpo. Porque si el impulso o el instinto emana del cuerpo, naturalmente va a tener un fin, va a tener un límite, va a tener un punto final. No va a ser el niño bestia que todos tememos. Porque biológicamente tenemos todos los grados de conciencia para vivir con otros vivos de la misma especie y de otras especies. O sea, si dejamos a un niño que su mundo interno aflorezca y salga, no va a ser el matón de la cuadra que todos tememos, porque va a estar regulado por el instinto de la vida y de la especie. Y este instinto de la especie es poder sobrevivir, y para poder sobrevivir necesito de otros vivos. Entonces, la misma especie va a hacer que lo que salga de adentro no va a ser para lastimar a lo que está afuera. Hay que animarse a eso. Desde las instituciones es como que no lo entendieran para nada, sí. Hemos armado espacios, tanto educativos como los clubes y los demás, apuntándonos y enfocándonos a determinadas áreas de los individuos en crecimiento, que es lo cognitivo, lo racional, el rendimiento, el resultado. Nuestras instituciones no logran cobijar y rodear a la diversidad de niveles que implica un ser humano. Sí, no se presta mucha atención a las emociones. Bueno, nuestros niños en la escuela tienen que saber las tablas, tienen que saber dividir, multiplicar, pero no es necesario que puedan manifestar que tienen miedo, que tienen terror, que tienen pánico, que son tres cosas distintas y que está bueno que yo pueda reconocer cuál es. Eso no se enseña lamentablemente en ninguna institución. En ninguna institución se les enseña a los niños en qué momento hacer contacto con otro niño, cuándo ir dándonos cuenta que ese otro niño necesita estar solo. Son estrategias sociales de sobrevivencia que no se nos enseña. Sí. Y después del periodo de la adolescencia, llegamos a esta adultez. Sí, estás pasando muy livianito la adolescencia, sí, digamos. Bueno. Porque me di cuenta que como siempre, Cari, con dos palabritas de título, quisimos abarcar media hora de charla, es algo imposible, entonces dije, bueno, pensé, adolescencia queda para otro programa. Para otra vida. Para otra vida. No, tal cual. Sí. No, digo, para tratar de redondear, de hacer como una especie de cierre y volver a esto de lo que vos hablas siempre, ¿no? Mujeres tratando de disfrutar el día a día, lo cotidiano, para vincular eso con la propia autoestima. Digo, ya paradas en el terreno de mujeres. Sí, y que de adultos. Sí. Viste que acá me puse como feminista. Es como, veo como que los hombres lo tienen re resuelto. Vos seguramente con tus pacientes hombres debes ver que no es así. No. Yo lo veo como que la tienen re clara los chicos y siempre se las arreglan para el fulbito, el rugby, el golf, el qué sé yo. Como sea. Sí, el asadito. Y yo los felicito y está buenísimo que tengan... Ahí me mira Martín, ¿ves? Esos santuarios, esos rituales tan de hombre, el ir a la cancha, qué sé yo. Y las mujeres, algunas, digo no todas, pero resignamos esos espacios que tienen que ver con eso, con apuntar a la autoestima también. Sí, vamos a ver qué vemos, ya nos estamos yendo para variar, sí. En las nuevas generaciones donde la crianza de los hijos está más dividido.
Ajá. Y donde si el pibe hizo fiebre 2 fines de semana, un fin de semana se queda la madre y el otro el padre. Y es así Sí, en las sí. nuevas generaciones. Sí, 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 sí. La llegada, cuando decidimos tener un hijo, también estamos decidiendo que gran parte de nuestras rutinas, nuestros quehaceres y de cuestiones que hasta fueron importantes, tienen que pasar a ser secundarias. Entonces lo que vos planteás es real, pero también tenía que ver con un modelo de crianza y un modelo de pareja y de familia, Sí. que hoy en las nuevas generaciones eso se está revisando bastante. Para bien. Para bien, creo que para bien. Pero como vos decís, para ir cerrando, nuestra autoestima, el revisarnos, el reconocernos, el curarnos, el reparar en todos esos cajones del placar, en todos esos espacios de la cocina que no pudimos ir abriendo dentro nuestro, en nuestra crianza, el modo de comenzar a reparar es desde nuestra cotidianidad. De ahí la importancia vital de cómo es nuestro presente. Cuán diverso, cuán amplio, no solo diverso y amplio, sino volvemos a lo mismo. Cuánto espacio tiene que tener para que podamos ir haciendo cambios o reajustes de acuerdo a las circunstancias que no todas las decidimos. Porque vos y yo pudimos haber planeado un hermoso viernes con una agenda divina. Basta con que el termómetro haya dado 30, casi 40 en nuestros hijos y tenemos que cambiar la historia del día. De ahí es la importancia de una cotidianidad con espacios en blanco, con paréntesis. Y otra cosa que no siempre tenemos en cuenta es la plasticidad de los humanos que forman nuestro paisaje íntimo. A ver. Porque si los humanos que forman nuestro paisaje íntimo son humanos terriblemente rígidos o severos o dogmáticos, se nos dificulta mucho el zigzagueo y el reajuste en función de nuestras circunstancias. Imagínate que con una socia se dedican, no sé, a contemplar las montañas del Camello, que cada una como socia contempla 3 horas. Si para tu socia rígida, severa, innegociable, vos tenías que estar hoy de tal a tal hora, que tu hijo haga fiebre, se le borren las pecas o el flequillo le salga en la punta de la nariz, Sí. no le importa. De ahí la importancia que nuestro paisaje humano íntimo sean personas contundentes y claras, porque nos facilitan a nosotros reajustes, que nos da la vida. Sí, claro. Bueno, también replantearse por qué uno busca una socia así, que... Sí, que pocas veces uno se replantea eso después que la sociedad quebró. Sí, claro. Bueno, uno se replantea un marido absolutamente rígido, o lo que sea, una vez que logró separarse, o que ya la crisis te estalló en la mano. Sí. Está bueno, pero ya es todo. Hay que nacer sabio, ¿no? Para poder... O habría que llenarnos de menos cosas para que queden esos espacios para ir revisando. Sí. Nos quedamos con ese desafío de vida, por favor. Ya se hicieron las 2 de la tarde. Me encantó escucharte. Gracias. Como siempre, y estoy segurísima que a todos los oyentes de la radio también, y acá en el Facebook Live están poniéndote me gusta. Buenísimo. Karina, gracias a vos. Gracias a vos. Un placer como siempre. Gracias a vos. ¿El viernes que viene estás por acá? El viernes que viene estamos presentes. ¿Estás en Rosario? Sí, buenísimo. Sí. Y escuchen todos, métanse en Cada Día Mejor Radio, que ahí hemos subido los próximos talleres que Karina va a estar dando en Ciudad de Rosario. Y si no, también en Pulsando Mi Andar, la página de esta querida psicóloga tucumana. Ahí van a encontrar los flyers con las direcciones, las fechas y los temas a tratar. Todas estas índoles. Ahí está. Muchísimas gracias, Karina Bella. Vamos con las noticias, los avances informativos de las 2 de la tarde de la mano de la CNN.
¿Y llegó? ¿Quién es Mantu? Llegó Hernán Mantuani de Bulldog. Ahí está. Hola Mantu. Vamos a charlar con él de todo lo que se viene.